Gracias nuevamente, queridos amigos, pues reiterándoles el saludo muy cordial de acá de su canal Concepto TV3, llevando para ustedes el círculo de lectura. Pues hoy que traemos un libro que tiene que ver con varios temas de educación y que en parte trata precisamente la celebración del próximo 15 de mayo, del Día del Maestro, Día del Profesor, Día del Magisterio, ¿no? Todo un movimiento de carácter importante, pues saben ustedes cuántos, tienen más de 1,5 millones, casi 2 millones de maestros en el país, tanto en escuelas públicas como privadas. Y así hay tantas, pues, tanto que pudiera decirse que tanta herramienta, tanto pedagogo, tanta gente que tiene los conocimientos y tiene la calidad para poder enseñar. Y eso es precisamente un reflejo que va mejorándose con la toma de conciencia de la responsabilidad que tiene para el futuro de este país, ¿sí? Ellos saben, cada maestro que da clases en la educación básica, en la educación preparatoria, media profesional y en la profesional y en los posgrados, pues tienen que tener esa calidad educativa para que pueda en su momento dado el niño, el joven, el adulto, pueda salir adelante, ¿sí? Mejorando precisamente todo ese trabajo productivo que se espera para este país. Y eso es sencillamente, en esa producción tiene que haber pues una relación costo-beneficio, de saber cuánto le cuesta a México pues educar a un niño, cuánto le cuesta a México educar a un joven que está en la carrera profesional, cuánto le cuesta en una universidad pública, ¿sí? Porque los que tienen posibilidades pues pagan universidades privadas, ¿no? Y aquí hay sencillamente pues esa situación en la que pudiéramos decir que están los ingresos de los profesores que ganan, que trabajan y que tienen un salario por parte de un gobierno con dinero del pueblo, ¿sí? Pues se les paga a ellos, ¿no? Entonces no sé si pudieran estar bien pagados o mal pagados, es un mito, ¿no? Como consecuencia de ello, dice aquí el autor, se considera este mito más que creer que los maestros en México están mal pagados y por ello sus estudiantes obtienen bajos resultados. Se presenta una gráfica que ordena a los países de acuerdo con los resultados PISA 2000, y por otro lado se reportan los salarios promedio. Sacar una media de salarios puede aplanar muchas diferencias. Por ejemplo, en México, entre quienes tienen ¿sí? doble plaza, carrera magisterial, antigüedad y están en zonas urbanas, ¿sí? A la diferencia de los que están en zona rural, contra los que no. En esta gráfica efectivamente se observan muchos cruces, sin embargo, ¿sí? Nuevamente Brasil y México, que tienen la posición más baja en PISA 2000, también están en el tercero y cuarto lugar más bajo en salarios, aunque ciertamente sería de esperarse que las retribuciones correspondieran a los resultados y como lo que sustentan los autores en el primer capítulo. En México se han incrementado los salarios de manera significativa en los últimos lustros y esto se ha visto reflejado como se esperaba, en una correspondiente mejora de la calidad de cada uno de los profesores. Y esto es lo que pasa, aquí es en donde nosotros tendríamos que irnos un poquito hacia atrás analizando el grado de corrupción que hubo en los gobiernos pasados, que eso se prestaba para hacer de los grupos del movimiento magisterial, el sindicato, en este caso la CENTE o el CENTE, ¿sí? De cómo está, o sea, los tuvieron que dividir en su momento, y fue el propio gobierno quien los dividió, ¿sí? Porque eso generaba pues cierta debilidad en esa organización, y esto pues sí les generó también a los gobernantes buscarles posiciones, ¿sí? Influyentismos. Tantos líderes hubieron en el magisterio, tantos dentro de la FECHE, de la CENTE y del CENTE, que pues degeneraron en una acción política que al final de cuentas les daban posiciones de diputados, de presidentes municipales, de gobernadores, etcétera, ¿sí? No llegaron a la presidencia porque pues no quisieron quizá,
pero quizá la fuerza que tenía el magisterio era para eso y para más. Sin embargo, bueno, pues en esa división encontraron sencillamente los gobernantes cómo hacer de ellos una persona corrupta. Y muchos que estaban en los sindicatos o que están en los sindicatos, pues se corrompieron de manera tal que habían muchas maestras consiguieron pues pequeñas canonjías para que las ubicaran en zonas urbanas, en zonas rurales, para no mandarlas lo más retirado posible, cómo ser parte de esto, y eso degeneró pues en una situación bastante caótica, esa corrupción. Y eso es sencillamente lo que está buscándose ahora, cómo hacer que el profesor, ¿sí?, se sienta a gusto, esté feliz, tenga un bienestar económico adecuado, que le dé la oportunidad de que no tiene que corromperse para enseñarles también situaciones de corrupción a sus alumnos. Y eso es sencillamente lo que se generó en esa etapa hasta 2018. Entonces, ¿qué es lo que está buscando ahora el nuevo presidente de México, Andrés Manuel? Pues sencillamente renovar el proceso educativo con un plan de educación más importante, con libros, con contenidos interesantes, libros de texto, que lleven pues a que el alumno entienda lo que realmente representa su historia y lo que representa cada una de las materias que va a llevar en México. Entonces, como parte de esto, de este análisis, este libro que sería bueno que lo leyeran, de Fernando Savater, El valor de educar, ¿sí? Es algo reiterativo, pero que vale la pena, ¿sí? El entender los valores que tienen las familias, el entender los valores que tiene el maestro, el entender los valores que tiene la sociedad, y que en su momento, los valores que también en su momento pudieran tener las autoridades, y que todos en conjunto hacer algo que al unísono, que pudiera llevar pues a que el alumno entendiera que el vivir en un estado de derecho implica pues que no deberá haber nada que empañe su proceso de caminar para educarse y salir adelante, nada que empañe. Pero aquí lo que empañaba luego su situación o lo confundía era de que por qué el papá o el hermano o el vecino eran corruptos. Y todo en su momento era una situación bastante caótica. Y yo espero que en este caminar pues las cosas cambien, ¿sí?, sean más blancas y el profesor pueda tener, ¿sí?, toda esa libertad para que en exámenes de oposición se vea realmente aquel que tiene la suficiente destreza para salir adelante, porque eso es lo que va a hacer que el niño salga adelante. Y eso va a hacer que esa confianza de todo este país pueda crecer. Y dice aquí, rápidamente, dice, el eclipse que tiene la familia, y lo dice aquí Fernando Savater, en este pequeño párrafo, constatemos para empezar un hecho obvio. Los niños siempre han pasado mucho más tiempo fuera de la escuela que dentro, sobre todo en sus primeros años. Antes de ponerse en contacto con sus maestros, ya han experimentado ampliamente la influencia educativa de su entorno familiar y de su medio social, que seguirá siendo determinante, cuando no decisivo, durante la mayor parte del periodo de la enseñanza primaria. En la familia el niño aprende, o debería aprender, actitudes tan fundamentales como hablar, asearse, vestirse, obedecer a los mayores, proteger a los más pequeños, es decir, convivir con personas diferentes, de diferentes edades, compartir alimentos y otros dones con quienes les rodean, participar en juegos colectivos, respetando los reglamentos, rezar a los dioses si es necesario, si la familia es religiosa, distinguir a nivel primario lo que está bien o de lo que está mal, según las pautas de la comunidad a la que pertenece. Todo ello conforma lo que los estudiosos llaman socialización primaria, ¿sí? Y entonces, del neófito, por lo cual éste se convierte en un miembro más o menos estándar de la sociedad, después la escuela, los grupos de amigos, el lugar de trabajo, llevarán a cabo la socialización secundaria, en cuyo proceso adquirirá conocimientos
Y aquí podemos decir esto, queridos amigos, en este principio como eclipse de la familia en la que todos tenemos que participar, familia, maestros, directivos y el niño, sobre todo el niño, para que él se dé cuenta de que estamos nosotros preocupados por su educación. Eso es sencillamente lo importante, es donde se eclipsa, es donde se concatena, es donde se une la cadena, los eslabones que tiene esa cadena en la que todos tenemos una corresponsabilidad para hacer pues una muy hermosa sociedad en un futuro. Aunque nos cueste trabajo, queridos amigos, el futuro de México ya está trazado, está ya planeado, está buscando una salida a su problema educativo, porque tanto problema hay ahorita como el problema de la salud. Tenemos que atacar ese problema de manera conjunta, de manera social, el problema del COVID-19, que nos está haciendo mucho daño, ¿sí? Quién sabe, todavía en esta etapa que llega bastante difícil, pueda ser complicada para nosotros. Entonces, dice aquí rápidamente, queridos amigos, ya para terminar, en la familia las cosas se aprenden de un modo bastante distinto, o como luego tiene lugar el aprendizaje escolar. El clima familiar está recalentado de efectividad. Apenas existen barreras distanciadoras entre los parientes que conviven juntos y la enseñanza se apoya más en el contagio y en la educación que en lecciones objetivamente estructuradas. Como ven, queridos amigos, estos temas pues son de análisis profundo, debatibles y que en su momento tienen pues un gran interés en la sociedad, sobre todo porque, pues, acuérdense que hay cerca de 30 millones de niños y de ahí pues cuántos millones de jóvenes. Este país es de niños y es de jóvenes. Entonces tenemos mucho futuro por delante, queridos amigos. Sigamos adelante leyendo un buen libro, yo se los pido de corazón. Así que felicidades, queridos maestros, que el próximo 15 tengan ustedes una muy interesante celebración. Gracias y nos vemos. Hasta luego.